Y yo me preguntaba y decía, ¿y el pueblo de Dios en medio de todo esto? ¿Qué pasa con nosotros? Hay personas con las que he hablado en estos días y que me han manifestado que están angustiados porque la economía no es la misma. No pueden pagar alquileres, no pueden pagar escolaridad. Ya se viene la escolaridad de los niños y hay mucha gente que no está trabajando. Y Pastor Javier, Hacho, ¿está aquí? ¿Está caminando por allá? A ver, llámalo, dile que estoy hablando de él. Por favor, Javier, Aymara. Pastor Javier estuvo varado en Sicuani, ¿cuántos días? Un mes. Ellos hicieron una parada para visitar a la mamá de Aymara porque estaban viniendo para acá y se tuvieron que quedar un mes por las protestas. Y ayer pudieron escapar. Aymara le pegó a unos 6, 7 huelguistas con la panza y ya están aquí. Pastor Javier es un discípulo mío, ordenado ya al ministerio pastoral el año pasado, ¿sí? Perdón, el anteaño pasado. Y él fue la primera persona que salió conmigo, y la única en realidad, ¿no? Que salió conmigo de Cusco para Bancay. Entonces, cuando yo estuve en la organización y los planes de venirnos para acá, fue la única persona también que yo invité a venirse conmigo. Le demoró un año decidirlo, pero Javier y Aymara están aquí con nosotros y ellos van a ser parte de la obra y del ministerio aquí en la iglesia. ¿Cuántos salieran por eso? Amén. Y Javier es pastor ordenado, él es pastor de una red. Aquí va a empezar discipulando, va a estar con un discipulado, va a estar creciendo en medio de la vida de la iglesia, lo van a conocer cada vez más. Y Javier, quería darte la bienvenida a ti, a tu familia, a Aymarita, a Milan, y decirles que pueden contar con nosotros y que disfruten con nosotros lo que Dios está haciendo. Los amamos mucho, bienvenidos aquí. Amén. No sé si quieres decirles algo, tal vez. ¿Sí? ¿Me permites un micrófono, por favor? Tengo otro. Ya lo perdí a Joshua. Pues sí, ok. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Ante todo, gracias, ¿no, pastor? Mi pastor Jarocho. Gracias por darme esa bienvenida. Y no saben cuánto estaba esperando ya llegar acá. Ha sido un sufrimiento estar aquí. Porque he estado varado ya 24 días, ¿no? 24 días he estado varado ahí en la ruta. Y ayer, contra todo pronóstico, abrieron 1 hora de paso humanitario y dije, no, tengo que salir. Y salí, me vine por Espinar, pasé por nieve, por una lluvia torrencial terrible, pero tenía tanto deseo de estar acá, tanto deseo de ser parte de aquí, de lo que Dios está haciendo acá. Y estoy muy feliz de estar acá, hermanos. Saben que desde ya los amo. Yo sé que no los conozco tal vez todavía, pero desde ya los amo con todo mi corazón y estoy aquí para servirles. Solo vine aquí para servirles, para estar con ustedes, para seguir haciendo la obra de Dios en esta ciudad, para expandir el reino de Dios en esta ciudad, que Arequipa es para Cristo. ¿Amén? Amén. Gracias, gracias, pastor. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Y como les iba diciendo, en medio de esta coyuntura, siempre que hay caos, lo primero que pasa es que se empieza a manifestar hambre. ¿Por qué? Porque los sustentos básicos empieza a haber escasez y cosas así. Y yo quería ir a una porción de la parte en la palabra de Dios donde Isaac empieza a vivir un momento de crisis. Y es que yo creo lo que la palabra del Señor nos enseña en función a las crisis. Yo creo que el pueblo de Dios prospera cuando la crisis existe en este mundo. Te puede parecer contrario, tú puedes decir, pastor, pero la cuestión es de que aquí las cosas están mal económicamente. Sí, está mal, pero Dios prospera a su pueblo
cuando el mundo está en crisis. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: somos prosperados en medio de la crisis. Dios quiere llevarte a prosperar. Tal vez tú vienes por primera vez y dices: no, ese pastor predica sobre la prosperidad. No, creo que la prosperidad es una parte fundamental de la gracia de Dios en nuestras vidas. No solo hablamos desde un aspecto económico, hablamos de toda área de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos ser prósperos en todo y que podamos mostrar que como pueblo de Dios, Dios nos prospera cuando las demás personas pueden estar en crisis. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 26, versículo 1 en adelante. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, Isaac decidió irse donde estaba Abimelec, un rey que era el rey de los filisteos, pueblo enemigo de Israel. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, la misma enfermedad que su papá. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, que pues ella era como pastora Gabriela, de hermoso parecer. Así dice mi Biblia. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a esta mujer o a su mujer, a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró, presta atención aquí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Presta atención a lo que está pasando aquí. La Biblia te muestra de que la tierra en sí estaba pasando hambre. Era la segunda hambre que el mundo estaba viviendo. La primera había sido en los tiempos de Abraham. Pero Isaac, al permanecer en el lugar donde Dios le dijo que esté, presta atención aquí, por más de que él estaba en la tierra de los filisteos, por más de que no estaba en la tierra prometida, por más de que él no estaba gozando de aquellas cosas que en su parecer no eran de Dios, por más de que le había mentido con respecto a su esposa y había dicho que era su hermana, la Biblia dice que él sembró y lo que sembró lo cosechó a 100 por 1. Él prosperó cuando las demás personas estaban en crisis. Tanto así fue su prosperidad que llegó a tener más riquezas que el propio Abimelec. Tanto así que el rey le tuvo que decir: por favor, vete, porque te has vuelto más poderoso que nosotros. Porque Dios prospera a su pueblo cuando todo puede estar en crisis. Entonces hay algunas personas que quieren retener los frutos, que quieren retener la siembra, que quieren retener las cosas, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es prosperarte a 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Isaac fue alguien que prosperó en medio de la crisis. La pregunta es, ¿Dios querrá que nosotros prosperemos en medio de crisis? ¿Sí o no? Algunas personas tienen conceptos tan equivocados de Dios y creen que Dios quiere castigarnos, quiere que nosotros vivamos pobreza y sufrimiento y dolor. Entonces algunas personas dicen que mientras más dolor tienen, mientras más están sufriendo, entonces más hombre de Dios soy. No, querido hermano. Más hombre de Dios eres mientras más testifiques de la gracia de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pregunta entonces, ¿cuántos quieren recibir lo que merecen? Digan amén. ¿Cuántos quieren recibir lo que merecen? Digan amén. Así es, yo falto una semana y Roger viene y enseña, ¿sabe Dios qué? Si tú quieres recibir lo que mereces, tú mereces pobreza. Tú mereces el gobierno que tenemos. Tú mereces el desastre, tú mereces el caos, tú mereces enfermedad, tú mereces estar en la cárcel, tú mereces cáncer. Eso es lo que merece el hombre. El hombre se lo ganó. Trabajó mucho para merecerlo. Con su pecado, con su impunidad, con su independencia de Dios, con sus injurias, sus blasfemias. Eso merece el hombre. Nosotros no recibimos lo que merecemos. Nosotros recibimos a Cristo. ¿Cuántos merecen a Cristo? ¿Cuántos merecen a Cristo? Yo no merezco a Cristo. Cristo es un regalo de gracia en mi vida. Ningún ser humano merece a Cristo. La Biblia dice, no se halló hombre justo sobre la tierra. No hay un hombre justo que pueda merecer la justicia de Cristo. No podemos merecer la presencia de Dios en la tierra. Él vino por gracia, Él vino por amor. Él al amarnos vino sin que lo merezcamos. Cristo es gracia para nosotros. Al recibir a Cristo por gracia, recibimos todo el paquete de bendiciones que vienen con Él por gracia. Recibimos la cura, recibimos ser salvos de la condenación, de las enfermedades, de la vergüenza, del miedo, de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ahí recibimos lo que no merecemos. Yo no merezco a mi esposa. Mi esposa es un regalo de Dios. A veces los regalos de Dios son complejos. Y a veces como que... porque olvidamos que son un regalo. Pero los regalos de Dios siempre en su misterio son buenos y son preciosos. Mi esposa es un regalo de Dios. José Pablo, Rafaela, Noah son un regalo de Dios para mi vida. Como lo es Jonathan, como lo es Roger, como lo es Ale, como lo es Néstor, como lo es Milagros. Ya bueno, Ricardo también. Y la iglesia para mí es un regalo de Dios. Ustedes son personas que yo no merezco. Algunos pueden pensar y decir, claro, el pastor tiene la iglesia que tiene porque trabaja mucho. No, la verdad yo no tengo la iglesia que tengo porque trabajo mucho. Ese pastor tiene la iglesia que tiene porque predica así gracioso. No, yo tengo la iglesia que tengo por gracia de Dios. Cada persona que llega aquí es un regalo de Dios. Dios me concede y me dice, cuídame a este hijo. Y digo, amén, gloria a Dios. Aún en mis incapacidades. Entonces yo quiero que tú entiendas, querido hermano, que todo lo que nosotros recibimos es un regalo de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros prosperamos en medio de la crisis, no es porque lo merezcamos. Tú no mereces ser próspero. Es un regalo de Dios. Dios quiere consentirte. Dios quiere verte bien. Dios no quiere verte arrastrándote en la tierra ni pasando por malos momentos. Algunas personas tienen ese concepto equivocado de Dios. Isaac es un tipo de creyente de la nueva alianza. Él no conquistó nada de lo que tenía. Él lo recibió por herencia. ¿O acaso ustedes ven que Isaac conquistó esa tierra? ¿O que Isaac recibió la herencia? ¿Cuál es la diferencia? Isaac recibió una herencia. Él no merecía nada. No merecía absolutamente nada de lo que había hecho. Ahora presta atención aquí. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Perciban ustedes cómo es que Dios le dice a Isaac, mira Isaac,
No vas a descender a Egipto, antes vas a permanecer en la tierra que yo te digo que permanezcas. Si tú permaneces en la tierra, entonces vas a recibir las promesas que yo le di a tu padre. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y tu descendencia serán como las estrellas del cielo. ¿Recuerdan o no? Recibió la misma promesa que Abraham, Isaac. ¿Qué hizo Isaac para ganar esa promesa? Repite conmigo: nada. Nada. ¿Y por qué lo recibió? ¿Por qué? Por gracia. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: Dios tiene gracia. Mira a la persona que está al lado tuyo, agárrala así de los cachetitos. Mírale a los ojos y dile así: ahora que te veo y que sé que eres heredero de una gran fortuna de Dios, siento que te amo más. Dile. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Que nosotros hemos sido hechos hijos de Abraham. Que la misma promesa que recayó sobre Isaac recae sobre nuestras vidas también. Somos, ¿qué cosa dice la Biblia aquí? Ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Cuántos herederos hay aquí? Amén. Y aquí aplaude al Señor si quieres aplaudirlo, nunca te cohibas. Somos como Isaac. Somos como Isaac. Solo que hay algunas posturas que nosotros tenemos que tener en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios siempre se manifiesta cuando nosotros estamos en el lugar correcto. Pastor, y si no estoy en el lugar correcto, no hay gracia. No, sí hay gracia, solo que no la ves. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Dios tiene la gracia para ti siempre, pero nos volvemos ciegos cuando no estamos en el lugar correcto. Y aquí yo quería tocar ciertos puntos de qué es prosperar en medio de la crisis. En primer punto, la herencia es nuestra aun si no estamos tomando posesión de ella. Algunas personas pueden decir: pastor, pero si tenemos, no sé si me podrían ayudar en ponerme un poquito para mí ese ventilador. Creo que allá tienen frío. Lo he visto al hermano Andrés así. Ay, gracias. ¿Así era? ¡Uy, qué rico! Así es otra cosa. Yona, ¿no podemos tener más de estos? Bueno, espero no enfermarme tampoco, porque ya parece que voy a volar. Sí, mucho, me voy a enfermar. Sí, aparte que ya se escucha acá como si estuviera en un avión. Mejor. La herencia es nuestra aun cuando nosotros no tenemos posesión de ella. Algunas personas pueden decir: pastor, pero si yo soy heredero, entonces ¿por qué estoy misio? Es que no has tomado posesión de tu herencia. Pero la Biblia dice que ya somos herederos de este mundo. Eso dice la Biblia. Entonces Dios le dice a Isaac que no desciende a Egipto. ¿Por qué? ¿Qué significa Egipto para nosotros? Egipto da referencia al sustento natural, al sustento humano. Cada vez que nosotros estamos en circunstancias difíciles, sobre todo económicamente, siempre tenemos la tendencia a querer resolverlo nosotros. ¿Qué puedo hacer para tener más dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar para obtener más plata? No te estoy llamando a ser un vago. Te estoy llamando a confiar en la provisión de Dios y no en tus fuerzas. No en lo que tú puedes conquistar, sino en lo que Él ya conquistó por ti. Vamos a suponer que yo soy hijo de un hombre multimillonario. ¿Está bien? Y de pronto quiero comprarme un carro. Y yo voy y me pongo a trabajar en el McDonald's. Y me pongo a trabajar en el McDonald's y de pronto mi papá entra al McDonald's y me dice: ¿qué haces acá? Y yo le digo: estoy trabajando. Y me dice: está bien, pero ¿por qué? Le dije: porque quiero comprarme un carro.
Y mi papá agarra y me dice, qué unción tan rara, ¿no? Antes descendía oro, ahora es pica pica. Miren esta postura, ¿no? El padre agarra y le dice, ¿pero por qué? Si en la casa tengo una colección de 250 carros, agarra el que tú quieras. No quiero trabajar en McDonald's y comprarme mi carro. ¿Tiene coherencia eso para ti? ¿Tiene sentido? Es lo mismo que muchas veces nosotros hacemos con Dios. Decimos, Dios, no te necesito, no necesito lo que tú tienes para mí, yo quiero ganarme lo mío. Esa es la justicia propia. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y lo que pasa aquí, en realidad, y lo que está pasando con Egipto, es que Egipto era la provisión natural. Egipto representa el esfuerzo humano. Pero Dios quería que Isaac dependa solo de él, porque lo que Dios quería hacer era una transferencia de riquezas. Escucha lo que te quiero decir. Dios hace transferencias de riquezas. Y Dios quería multiplicarlo y quería darle las riquezas de Egipto al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando el mar se abrió? ¿Recuerdan eso o no? ¿Sí o no? ¿Qué estaban llevando el pueblo de Israel en ese momento? ¿Qué cargaban ellos? ¿Recuerdan o no? ¿Qué pasó en la fiesta de la Pascua? ¿Recuerdan o no? Una transferencia de riquezas. Los egipcios le otorgaron al pueblo de Israel oro y plata, que después Dios mismo lo utilizó para la construcción del tabernáculo y posteriormente para la construcción del templo. Entonces algunas personas imaginan a Dios como una especie de Robin Hood, ¿no? Que roba a unos para darle a los pobres. No, presta atención aquí, queridos. Lo que la Biblia dice es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Lo que Dios está haciendo es recuperar lo que a ti te pertenece. En tiempos de crisis, Dios empieza a prosperar a su pueblo porque empieza a hacer transferencias de riquezas. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, ¿qué pasó en esa crisis? En esa crisis que estaba viviendo Egipto, cuando tenía las 10 plagas, cuando ya no sabían qué hacer, el pueblo de Israel empieza a marchar y se empieza a ir a la tierra prometida y ellos le transfieren sus riquezas al pueblo de Israel. Lo mismo está pasando aquí con Isaac. Isaac le dice, no vuelvas a Egipto, yo te voy a prosperar aquí. Voy a hacer una transferencia de riquezas y lo que es de los filisteos aparentemente será tuyo. Aquí hay un tema en nuestro país. Si tú dejas una casa, vamos a suponer que Aarón tiene una casa en Camaná y de pronto Aarón se va de vacaciones o no lo sé, se va a vivir a Europa un par de años y de pronto regresa y le invaden la casa. Y aquí las leyes son como ya las conocemos. Y si es que una persona invadió tu propiedad, no puedes sacarla. Es más, hasta los contratos de alquiler pueden ser violados. Y hay personas que con contratos de alquiler no pueden sacar a sus inquilinos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado que han visto esos casos? Eso pasa mucho en nuestro país. Bueno, quiero decirte que eso mismo está pasando en este mundo. Los intrusos no somos nosotros. Y las riquezas que ellos tienen en realidad le pertenecen al pueblo de Dios. Y lo que Dios quiere hacer es prosperar a su pueblo en tiempos de crisis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, que las crisis no te aflijan, que los momentos que estamos viviendo hoy no te aflijan. Velo como la mejor oportunidad que Dios te da para que las transferencias de riqueza vengan a tu favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda característica. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así. Primera característica. La herencia es nuestra, aun si no tienes posesión de ella. Segundo, dile, no desciendas a Egipto. La bendición de Dios está para nosotros, pero ¿por qué muchas veces no se manifiesta? ¿Por qué muchas veces estamos viviendo esa crisis donde no vemos la bendición? Es como que la tenemos aquí. Muchas veces es como que tenemos la bendición aquí y tú estás ahí y no la ves. Y Dios te está diciendo, toma, ¡ey! Agarra. Y tú no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Por qué? Presta atención a lo que te quiero decir. Cuando nosotros
permanecemos en la posición cierta, en el lugar donde Dios nos colocó, es donde empezamos a ver la manifestación de sus bendiciones en nuestras vidas. Pero cuando tú abandonas tu posición, cuando sales del lugar de que Dios te prometió, entonces no puedes ver las bendiciones, no puedes tomar posesión de ellas. Muchas veces veo eso. Veo personas que cuando están en crisis, ¿qué hacen? Huyen. Me voy a mudar, me voy a ir a otra ciudad, porque aquí no hay plata. Se van a otra ciudad tan peor. O de pronto agarran y dicen, no, estoy en crisis, estoy pasando un problema. ¿Sabes qué? Voy a dejar el liderazgo. Dejan su liderazgo y piensan que dejando su liderazgo van a estar mejor, y están peor. Están perdiendo su posición. La vez pasada les compartía eso que escribió Víctor Aguilar la vez pasada. Las mayores y más deliciosas bendiciones que he recibido en mi vida, lo mejor que he podido experimentar, no han sido porque me esforcé, no han sido porque estudié, no han sido porque trabajé mucho, no han sido porque me la gané, sino porque estuve en el lugar cierto. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: no pierdas el lugar en el que Dios te colocó. No pierdas tu posición, querido hermano. Perciban ustedes qué es lo que pasó con Adán. La Biblia dice que Adán pecó. ¿Y qué pasó con Adán? Se escondió. Cuando Dios fue, ¿qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué perdiste tu posición? ¿Dónde estabas? Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Dios no es que se escandalice con el pecado y de pronto caíste en pecado y te dice, fúchila. O de pronto tú caíste en pecado y Dios, Dios no lidia con... No, Dios no quiere que tú caigas en el pecado, porque Dios te ama. Y cuando tú caes en pecado tienes que lidiar con consecuencias. Y Él te ama tanto que no le gusta verte sufrir. Es por eso que no quiere que tú peques. ¿Y sabes cuál es una de las consecuencias del pecado? Que perdemos nuestra posición, que dejamos de estar en el lugar donde debemos estar. ¿Y sabes qué es alucinante? Que sorprendentemente lo que siempre negociamos cuando estamos mal, lo primero que negociamos es nuestra posición delante de Dios. Que cuando estoy mal, lo primero que digo, voy a dejar de ser pastor, me voy a dedicar a otra cosa, tal vez otra cosa que me dé dinero, porque aquí en la iglesia no me valoran, porque ni siquiera me pagan mi sueldo completo. Sí. Venderé órganos. ¿Sabes qué es así? Bueno, hacer un paréntesis aquí, abrirles un poco mi corazón. Es bien alucinante, porque yo me pongo a pensar a veces y digo, si yo dejara de ser pastor, porque yo voy a ser honesto con ustedes, cuando yo dejé todo para ser pastor, yo soy una persona que sí dejó mucho. O sea, yo sí dejé un trabajo, yo sí dejé mi carrera, yo sí dejé el poder vivir en Europa con mi familia, yo dejé muchas cosas. Y yo estoy seguro, y los que me conocen, que yo tengo habilidades que me podrían haber hecho una persona con mucho dinero. Yo sí dejé mucho. Pero ahora cuando me pongo a pensar en esos caprichos, no voy a dejar de ser pastor porque esto ya no da. Digo, ¿y qué haría? La verdad, yo ya no encajo. ¿Qué haría? ¿Regresaría a un banco? No puedo. Yo ya dejé Egipto. No puedo volver. O sea, yo no tengo otra opción. Tal vez tú. Yo estoy hablando de mí. Pero la verdad, en mi posición, ya no puedo ir y decirle a mi hermana, llévame a Europa. Ya no, pues tengo 3 hijos y una esposa, ¿no? Ya no puedo. Y déjame decirte una cosa, eso me trae alegría, me trae placer. Porque a veces creo que lo mejor es solo tener una opción.
Porque cuando tenemos varias opciones es cuando nos equivocamos, cuando creemos que tenemos el derecho a salir de nuestra posición. Y eso es lo que pasa muchas veces, que cuando estamos en crisis las personas negocian su liderazgo y dejan el liderazgo. Están a punto de ser líderes. Algo que sí les va a pasar. ¿Cuántos aquí son líderes en entrenamiento de sus células que se están entrenando para ser líderes? Levante la mano. Levante la mano. ¿Tan pocos? Dios santo. ¿De verdad? Estamos en crisis. ¿Sabes qué es lo que Dios va a hacer cuando tú estés a punto de ser líder? Él va a permitir que las circunstancias empiecen a probar tu corazón. Las circunstancias se van a poner difíciles y cuando estés a punto de ser líder, todo va a ir en contra de eso. Tu economía se va a desplomar, vas a ser invitado a trabajar a otra ciudad, a mudarte, a hacer esto, a hacer el otro. Siempre pasa eso. Imagínate cuando vas a ser pastor. Casi quiebro. No, quebré. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. La tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebes las aguas de la lluvia del cielo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la tierra prometida y Egipto? Egipto tenía el Nilo, tenía todo, tenía toda la provisión, tenía todo lo humano, no necesitaban de Dios. Es por eso que el pueblo quedó esclavizado por tantos años, porque ellos no miraban al cielo. Pero Dios le dice: la tierra que yo te prometo, que yo te daré y que tomarás de posesión, no es como la tierra de Egipto. En esta tú vas a depender de la lluvia. ¿Quién hace llover? ¿Quién hace llover? Dios. Cuando Dios llama a Noé y le hace hacer el arca, ¿dónde le dice que ponga la ventana? ¿Dónde? En el techo, para que pueda ver el cielo. Siempre que Dios actúa para que tú veas el cielo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y dio gracias, ¿qué dice la Biblia? Y viendo al cielo, porque lo celestial, amados hermanos, todo lo que proviene de Dios, va a venir cuando nosotros miremos el cielo. Cada vez que tú ves las circunstancias, ves lo que está pasando, lo único que va a pasar contigo es que te vas a hundir en los problemas. Decir: ay, ya no sé qué hacer, me estoy quedando sin trabajo, no tengo que comer, hay trabajo. Mira el cielo, la provisión de Dios. Dios le dijo a Isaac: mira el cielo, siembra y yo multiplicaré. ¿Y qué pasó? Isaac sembró y Dios multiplicó a 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercer punto: somos bendecidos a pesar de nuestras fallas. Una clásica predicación que escuchamos siempre es: ¿pecaste? ¿Has pecado? Entonces no vas a recibir nada. Escuché un testimonio de Pastor Aloysio, lo publiqué en mi Instagram, tal vez algunos lo vieron. Una hermana de la iglesia allá en Goiânia ha sido muy prosperada, es rica, y en estas cuestiones de las redes sociales ella tiene cientos de miles de seguidores. Y esta persona quería tener una hija, quería tener un hijo, y en su primer embarazo ella abortó. Y ella estaba muy desanimada, estaba muy triste, pero pasando el tiempo se volvió a embarazar y lo volvió a abortar. Ella no sabía qué es lo que pasaba, no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Por tercera vez ella buscó estar embarazada y se embarazó, y su bebé nació. Por cosas que nosotros no entendemos, pasó una tragedia en la clínica donde ella dio luz. A la enfermera se le cayó la bebé
y la bebé murió. Su pastor fue a verla. Antes estaba en otra iglesia, ahora está en nuestra iglesia. Su pastor fue a verla. Cuando tú ves una persona así, desconsolada, destruida, yo confieso, lo más difícil que hay en mi trabajo y lo que no me gusta hacer es ir a velorios, aunque tengo que hacerlo. Porque las personas siempre quieren que el pastor le dé una palabra de aliento a esa persona. ¿Pero qué palabra de aliento? Cuando una persona me dice, ¿qué le puedes decir a una persona que está sufriendo una pérdida? Porque la clásica, ¿cuál es? No llores, tienes que ser fuerte. ¿Por qué tienes que ser fuerte? ¿Por qué tienes que ser fuerte? Si lo que yo quiero es llorar. Es un momento de extrañar, de recordar, de no entender y de hacer miles de preguntas a Dios. No porque le hagas 1000 preguntas a Dios. Ay, ¿por qué me cuestionas? Dios no hace eso. Dios te entiende. Dios te abraza en ese momento. Pero ¿qué le puedes decir a una persona que está sufriendo? No le puedes decir nada. Lo único que hago es abrazarle y decir, no sé, llora. Porque ese es el mejor momento para llorar. ¿Qué le puedes decir a una mujer que ha perdido su tercer hijo? Entró el pastor y le dijo así: ¿cuándo te vas a arrepentir de tu pecado? ¿Cuándo vas a dejar ese pecado? Porque en ti hay un pecado oculto. Y ya, se curó. ¿Qué les pareció? ¿Eso a quién cura? ¿Eso a quién sana? ¿Eso a quién hace sentir amado? ¿Ah? ¡Qué palabra de gracia! Y a veces nosotros creemos que Dios nos quiere dar una lección con estas cosas. No entiendo por qué pasan estas cosas. Si me preguntan, me dicen, ¿por qué? No sé. No sé. Solo sé que un día estaremos delante de su trono. La Biblia dice que no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ese será nuestro consuelo. Hoy hay muchas cosas que no entendemos, por las cuales nosotros hoy sufrimos. Pero ¿cómo le puedes decir eso a una persona? En pecado en tu vida. ¿Sabes qué? Aunque tú hayas caído en pecado y aunque estés haciendo las cosas mal, Dios te prospera, Dios te bendice, porque Dios te ama y Dios no condiciona su amor a tu comportamiento. La Biblia dice que Isaac había mentido sobre su esposa, y aún así, cuando él arregló las cosas con su esposa, Dios lo hizo prosperar a 100 por 1. Entonces no importa si te equivocaste, no importa si tomaste malas decisiones, Dios te da la oportunidad de poder enmendar las cosas y arreglar lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa mujer, gracias a Dios, hoy día tiene 3 hijos. Y como les decía, es una mujer rica. Dios ha prosperado todos sus caminos. Otro ejemplo es el ejemplo que está con el hijo pródigo. Él recibió la herencia, gastó la herencia, perdió todo, pero cuando volvió, él creyó que tenía que estar con los jornaleros. ¿Y qué le dijo su padre? Pongan un anillo en su dedo, pongan calzado en sus pies, pongan una nueva vestidura, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y lo hemos hallado, y hagamos fiesta para él. Cuando él dijo, trabajarás como uno de mis jornaleros, ¿qué le dice el padre? Tengo mucho más para gastar contigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez tú dices, he desaprovechado las oportunidades de Dios, no he tomado las oportunidades de Dios para mi vida, pero ahora Dios te dice, ¿sabes qué? Tengo mucho más para gastar contigo. Tengo mucho más para darte. Somos bendecidos a pesar de las circunstancias. Las bendiciones de Dios se empiezan a manifestar en nuestras vidas cuando empezamos a realmente ver que hay problemas que tienen que ser resueltos en nosotros. Un tema que me llama mucho la atención ahí es la relación de Isaac con Rebeca. Porque por más de que él amaba a Rebeca, él mintió sobre ella. Yo me imagino que muchas veces en la noche su esposa le decía, ¿cómo puedes haber dicho que soy tu hermana? Es así, ¿no?
Tú me dijiste que era así. No, no me toques. ¿Cómo vas a decir que soy tu hermana? Pero ¿sabes qué hizo Isaac? Isaac resolvió las cosas. Y aún en medio de las circunstancias, yo quiero que tú entiendas una cosa. Lo que más va a golpear en tu vida cuando la crisis existe en el mundo son tus relaciones. Los matrimonios son golpeados en este tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto viene el esposo y le dice, por favor, ¿puedes hacer tal compra? Y el esposo le dice, no tengo dinero. ¿Pero por qué no tienes dinero? No, es que gasté para esto. No, pero tú tienes que... Y empiezan a pelear. El diablo es astuto y aprovecha las circunstancias que están viviendo. Pero somos prosperados aún en medio de las circunstancias. Hay un principio en la Biblia que habla sobre la primera mención. Y la primera mención de una esposa en la Biblia habla de una esposa que es ayuda idónea. Solo que algunas personas dicen, ayuda idónea. Y transgiversan ese principio y piensan que ayuda idónea es así, algo así como que el chacal que le pasa el martillo al albañil, o más o menos como que el mesero que atiende las mesas en un restaurante. Entonces piensan que la mujer es minimizada. Pero la verdad es que la palabra idónea en el idioma original es eser. Está escrita 19 veces en la Biblia, de las cuales 15 veces describe la ayuda de Dios al hombre. La mujer es la manifestación de la ayuda de Dios para el hombre. Significa que un hombre sin mujer está fregado. ¿Y sabes cuál es la primera mención del hombre, no? Mejor ni digo. La primera mención del hombre es: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre solo, soltero, es un desastre. 90% de los crímenes violentos cometidos por hombres. 85% de los abusos sexuales cometidos por hombres. 72% de los crímenes violentos en el mundo cometidos por hombres. Todos estos, en un 80%, solteros. No es bueno que el hombre esté solo. Esposas, miren a sus maridos, dile así: no es bueno que estés solo. Dile así: valórame. Amén. Quinto punto. Ya terminamos. Somos bendecidos porque sembramos. Presta atención aquí. Somos bendecidos porque nosotros sembramos. Algunas personas dicen: entonces tengo que trabajar, tengo que sembrar. Presta atención a lo que te quiero enseñar aquí. Existe algo espiritual en toda siembra. El sembrador depende de Dios porque depende de la lluvia. No importa si tú colocas 200 millones de semillas, si no hay lluvia, no sale la semilla. Todo sembrador vive bajo el principio que necesita la lluvia. Toda persona que siembra está declarando: yo necesito de ti. Cuando nosotros presentamos nuestra primicia, y de algunas personas dicen: ¿sabes qué? Voy a dar mi primer sueldo este año. Algunas personas: tú estás loco, tú estás enfermo. Algunas personas dicen: ¿qué estás sembrando? Sembrar y cosechar es la manera en la que Dios nos prospera. Antes de sembrar, tú necesitas experimentar algo. Si hay una persona, por ejemplo, que hasta ahora no diezma, que hasta ahora no quiere ofrendar, es por una sola cosa: no has experimentado aún la gracia de Dios. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios, reconoce que lo que tiene se lo dio Dios. Cuando uno reconoce que lo que tiene se lo dio Dios, entonces lo siembra. No merezco lo que tengo, pero en gratitud quiero sembrarlo. En pocas palabras, tú necesitas tener una primera semilla para empezar una plantación. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿De dónde sale esa semilla? Porque hay personas que quieren prosperar, pero no quieren sembrar. Pregunta: ¿de dónde sale la primera semilla?
Dios nunca te pide algo que Él no te lo haya dado. Dios te colocó y te dio esa semilla. Cuando tú reconoces y dices: esta semilla me la dio Dios, entonces ahí es donde tú la plantas. Y ahí es donde tú cosechas a 100 por 1. Pero tú necesitas reconocer que esa semilla te la dio Dios. Ninguno realmente da nada a Dios. Tenemos ese concepto equivocado que nosotros le damos a Dios, ¿no? La Biblia dice, Juan 3:27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. En sí el hombre no es poseedor de nada. Todo lo que tú tienes te fue dado del cielo. Hoy corre en el mundo esta doctrina, esta ideología de decir: esfuérzate más y tendrás más. Busca ser el mejor y serás el mejor. Y ¿no? Y lo que la Biblia te enseña es contrario a eso. Lo que la Biblia dice es: todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Y todo lo que tienes no lo mereces. Aún después de que usted experimenta la gracia y gana esa semilla, tú necesitas sembrarla. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Somos bendecidos en medio de crisis cuando entendemos que en nuestra crisis lo poco o mucho que tenemos nos los dio Dios. Tú tienes que entender esto, querido hermano. No fue tu trabajo, no fue tu esfuerzo, no fue tu talento, fue Dios quien te lo dio. Si tú sigues negando eso, entonces tú me estás diciendo que estás en Egipto, que tú sigues dependiendo del Nilo, que sigues dependiendo de las cosas humanas. Pero cuando tú ves al cielo y puedes reconocer que todo lo que tienes te lo dio Dios, entonces las cosas cambian en tu vida. Tu percepción de la realidad cambia por completo. Ponte de pie, por favor. Para terminar, quiero decirte una cosa más. Somos bendecidos a pesar de la persecución. Cuando Isaac empezó a ser prosperado, la Biblia dice que los filisteos tuvieron envidia. Los filisteos tenían envidia y empezaron a atacarlo, en realidad a molestarlo. Y muchas veces cuando nosotros vivimos envidia, empezamos a vivir persecución por las personas que están alrededor nuestro. Yo quiero pedirte una cosa: no seas hipócrita al criticar la prosperidad de otras personas. Porque nos encanta decir eso: ay, sí, que prosperidad, que por qué el otro está siendo prosperado, que acaso Dios no quiere esto. No seas hipócrita. Levante la mano quien no quiere ser próspero. Levante la mano. Todos quieren ser prósperos. ¿Por qué tendría que molestarte que otro sea prosperado? Pero ¿sabes qué pasa cuando un hijo de Dios es prosperado para los de afuera? Ay, no, ¿cómo es posible? Algo está haciendo, debe estar robando. ¿No? Y eso pasaba con los filisteos. Empezaron a injuriar, a hablar mal de Isaac. Pero el Señor tiene una promesa aún en la persecución. Porque cuando seas perseguido, hasta tu padre y tu madre pueden hasta hablar mal de ti. Pero Dios dice, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor te promete darte 100 veces más de todo aquello que tú sacrificas
por seguir sus promesas. Sí, para estar en el lugar cierto van a haber ciertas cosas a las cuales vas a tener que renunciar y que vas a tener que sacrificar. El Señor nos dice que aquel que permanece ahí recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. No tengas miedo si la gente de pronto dice: ay, mira, ¿por qué está prosperando? No tengas miedo. Dios va a hacer una transferencia de riquezas. Y en medio de crisis y de las circunstancias que pueda estar viviendo nuestro país, Dios quiere prosperarte de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Quiero animarte en este tiempo a sembrar, a que no retengas los frutos que Dios te dio. Quiero animarte a creer en sus promesas. Quiero exhortarte a poner a prueba a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana pidiéndote, Padre, que puedas tomar control de las circunstancias, del tiempo que estamos viviendo, Señor, de la crisis que hay en este mundo, que la crisis que vive nuestro país. Señor Jesús, queremos hoy día responder a tu voz. Queremos ser prosperados, Señor, en medio de las circunstancias. Queremos ser prosperados en medio de la crisis. Queremos ver tu mano obrando, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Somos herederos. Somos herederos. En el nombre de Jesús.